Bueno, mis queridos estudiantes del grado sexto, en esta oportunidad vamos a hablar de Present Continuous, que es el presente continuo o presente progresivo. Vamos a aprender para qué se usa y cómo lo debemos usar. Pero antes debemos aprender qué es un gerundio, a gerund. Veamos, un gerundio es una forma que se forma, por decirlo así, del verbo y agregándole la terminación ing, en inglés es ing. Esta terminación ing es la que corresponde al español a la terminación ando, endo y endo. Veamos cómo lo hacemos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos este verbo cook plus ing equal cooking. El verbo es cocinar más la terminación ing nos da cocinando. Veamos acá, play plus ing equal playing. Tenemos el verbo jugar más la terminación ing nos da como resultado jugando. Read plus ing equal reading. El verbo leer más la terminación ing nos da como resultado leyendo. Swim plus ing equal swimming. Nadar más la terminación ing nos da como resultado nadando. Veamos que en este verbo esta letra M se duplica. Más adelante les explicaré por qué. Pero cada vez que observemos este verbo vamos a hacer esta misma operación. Vamos a duplicar. Tenemos acá dance plus ing equal dancing. El verbo bailar más la terminación ing nos da como resultado bailando. Observemos que el verbo dance tiene la terminación en e. Al colocarle la ing acá, desaparece esa e. Cada vez que nosotros observemos un verbo que tenga esta terminación en e, al colocarle la terminación o el gerundio, lo vamos a omitir o a desaparecer esa e. Bien, ahora veamos cómo se forma el present continuous. Dice, se forma con el verbo to be en presente simple, ¿sí? Am, is, are, más el verbo principal en gerundio, es decir, terminado en ing. Se me olvidaba decirles que el presente continuo o presente progresivo es aquel tiempo verbal que usamos para describir acciones que están sucediendo en este momento, es decir, esa acción que yo realizo en el momento. Por ejemplo, ahora mismo yo les estoy explicando la guía, entonces eso estoy haciendo en este momento. Ustedes están escuchando mis explicaciones, eso es lo que ustedes están realizando en el momento. A eso le llamamos presente continuo. Entonces aquí les vamos a explicar cómo se forma. Ya les había dicho que con la forma am, is, are del verbo to be, que en este caso van a traducir la forma estar, no la forma es, sino la forma estar. Entonces, am, ya sabemos que trabaja con la primera persona, is para las terceras personas, es decir, he, she, y el pronombre it, y la forma are, you, we y they. Recordemos que you traduce tú y ustedes. Más el verbo principal en gerundio terminado en ing. Aquí dice que la regla de oro es que el 99% de las veces que usemos el presente continuo lo vamos a contraer. Vamos a hablar de la forma afirmativa. Para la forma afirmativa vamos a usar el sujeto, es decir, quien va a realizar la acción, la forma del to be, dependiendo del sujeto, colocamos cualquiera de estas tres, el verbo acabado en la terminación ing, y también se me olvidaba, aquí le vamos a colocar un complemento. Un complemento. ¿Sí? Pero eso no todas las veces habría que colocar un complemento. Pero para hacer oraciones que tengan sentido completo, por lo general, sí lo hacemos. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos. Vamos aquí a hacer la forma larga y la forma contraída. Dice, I am learning English. Yo estoy aprendiendo inglés. Veamos acá la forma contraída. I'm learning English. Fíjense que acá desaparece la A y colocamos una comita. I'm learning English. Pero el español sigue traduciendo lo mismo. Yo estoy aprendiendo inglés. You are learning German. Tú estás aprendiendo alemán. You're learning German. She's learning Spanish. Ella está aprendiendo español. She's
Fíjense la contracción aquí, learning Spanish. Entonces, y aquí les acabo de explicar la contracción, cómo se contrae con presente continuo. Pasamos ahora a la forma negativa, negative form. Veamos, para la forma negativa es sencillo, fíjense bien. Aquí tenemos esta oración. Aquí, I am learning English, como la teníamos allá en la forma afirmativa. Para la forma negativa simplemente le vamos a agregar la palabra not. Y de una se nos convierte en forma negativa. I am not learning English. En la forma contraída sería I'm not learning English. I'm not learning English. Veamos otro ejemplo. Aquí, we are, supongamos que esté así en forma afirmativa, le agregamos la partícula o la palabra not e inmediatamente se nos convierte en oración negativa. We are not learning German. Y acá en la forma contraída sería we aren't learning German. O podríamos decir también we are not learning German. Pero la más usual sería la primera, ¿sí? Y nos va a seguir traduciendo lo mismo. Tú no estás aprendiendo alemán. Veamos acá. He is learning Spanish. Para que sea negativa, le agregamos el not. He is not learning Spanish. Él no está aprendiendo español. He isn't. Fíjense la contracción acá. He isn't. Se une el is más el not y nos da como resultado esto. Learning Spanish. O podemos hacerla así. He is not learning Spanish. Pero esta primera es la más usual. La que podríamos usar más. Pero no importa. Ustedes pueden hacerlo en la forma larga o en la forma corta. De igual, está bien. Cualquiera de las dos formas que usen está bien. Yo les indico la forma abreviada o la forma contraída para que ustedes tengan menos que escribir y sea más práctico. Pero sigue siendo, es lo mismo, por decirlo así. Vamos ahora a interrogative form, forma interrogativa. Para la forma interrogativa, lo que tenemos que hacer es cambiar de posición dos elementos. Como en la forma afirmativa y en la forma negativa aparecía primero el sujeto y luego la forma del to be, acá lo que vamos a hacer es intercambiar. Primero la forma del to be y luego colocamos el sujeto, es decir, am, is o are más el sujeto, más el verbo acabado en ing. Veamos algunos ejemplos. Am I learning English? ¿Estoy yo aprendiendo inglés? Yes, aquí tenemos una forma de respuesta. Yes, you are. Sí, sí estás. Acá respondemos con you porque no podemos respondernos nosotros mismos. Entonces, sí, tú estás. Veamos acá ahora. Are they learning German? ¿Están ellos aprendiendo alemán? No, they aren't. No, they aren't. No, ellos no. Is it working? ¿Está trabajando o está eso trabajando? Yes, it is. Sí, sí está. Entonces, ya sabemos, cada vez que vayamos a utilizar o a emplear el presente progresivo, debemos tener en cuenta el verbo to be, ¿sí? Más el verbo con la terminación ing. Veamos acá. Estoy mirando el reloj de pared. I'm looking at the clock. Te estoy mirando. I'm looking at you. Estoy hablando con ellos. I'm talking to them. Estoy escuchando la radio. I'm listening to the radio. Ella está hablando con él. She's talking to him. Él está escuchando las noticias. He's listening to the news. Estos son algunos ejemplos de oraciones de oraciones con presente continuo. Me estás leyendo un libro. You are reading a book to me. Estás soñando con la Navidad. They're dreaming about Christmas. Estamos escribiendo al periódico. We are writing to the newspaper. Veamos entonces lo que les decía cuando estaba allá haciéndoles el ejemplo de el gerundio. Dice aquí excepciones. Cuando un verbo acaba en y, ¿sí? Pero delante de la i va una vocal, no ocurre nada. Aquí, play, playing, ¿sí? Los verbos terminados en e
se les quita la E, lo que les dije en el ejemplo anterior, y solamente se añade ing. Aquí tenemos make, making. Los verbos monosílabos que terminan en consonante, vocal y consonante, se le duplica la consonante al final. Ese es el caso del verbo swim, ¿sí? Que les decía que se duplicaba la M. Aquí tenemos el verbo stop. ¿Sí? Fíjense que se duplica, que es el verbo parar. Stopping. Eso ocurre solamente con los verbos monosílabos, es decir, que tienen una sola sílaba. Una sola sílaba. Bueno, aquí continuamos con el vocabulario, partes de la casa, que deben estudiarlo, pasarlo a su cuaderno, prendas de vestir, y comenzamos con las actividades. En la primera actividad, completa los espacios en blanco usando el presente continuo. Aquí tenemos I'm at school, ¿sí? Estoy en la escuela. Acá, fíjense, el verbo que está en el paréntesis es el que nosotros vamos a convertir en presente continuo o le vamos a colocar el gerundio. Veamos, I am studying. Estoy estudiando inglés. I am studying English. Estoy estudiando inglés. Maria is at store. María está en la tienda. She, aquí que colocaríamos, sería con el verbo buy. Este verbo es comprar. Que sería she is buying a notebook. Ella está comprando un libro. Entonces, fácil es. Simplemente vamos a aplicar la regla que les acabo de explicar. Activity 2. Subraya los verbos en presente continuo y relaciona las preguntas con las respuestas. Aquí tenemos un texto. En este texto se está hablando de esta familia. Es la familia Lee. Fíjense que tienen el apellido. Está el papá, la mamá, la abuela, los hijos. Este párrafito que está aquí, ustedes lo van a hacer su respectiva traducción y la van a pasar al cuaderno. Esto se me olvidaba decirse. Entonces, aquí en esta traducción, como se pueden, en este texto, como se pueden dar cuenta, hay oraciones en presente continuo. Esas oraciones ustedes las van a subrayar, así como se subrayó este ejemplo. Y al igual, aquí tenemos otra, la subrayan y así sucesivamente. Luego, pasamos acá, donde están las preguntas. Estas preguntas ustedes las van a relacionar con la respuesta, pero no van a ser líneas, sino que simplemente van a trasladar la letra de la respuesta al espacio. Por ejemplo, where is Jenny? ¿Dónde está Jenny? Me voy a la imagen, ¿sí? Y busco a Jenny. Fíjense, ella está aquí en el baño. Entonces la respuesta me debe decir que ella se debe estar bañando, ¿cierto? Tenemos que la respuesta es la de aquí, de una. She's in the bathroom. Sí, en efecto, ella está en el baño. La segunda, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? ¿Sí? ¿Qué está haciendo ella? ¿Cierto? Ella se está bañando. Aquí tenemos she's taking a shower. She's taking a shower. O sea, trasladaríamos la letra F acá. Y así sucesivamente hasta terminar la actividad. Activity 3. Usa las palabras claves para formar oraciones en forma negativa en presente continuo. Observen bien que estas palabritas están separadas por unas barritas. En esas barritas ustedes deben completar la oración, pero en forma negativa. Negative form. Observemos. I, entonces aquí sería la forma am, pero recuerden que yo les indiqué para trabajar en la forma contraída. I'm not. Recuerden que not es la negación. Tenemos el verbo study. Aquí le vamos a agregar la terminación ing más el complemento que sería French. ¿Cierto?